Buenas noches. Ayer informamos sobre el asesinato de Caleb Ortiz, un niño de 3 años, afuera de una iglesia en el centro de Fresnillo, Zacatecas. Los asesinos entraron a la iglesia para tratar de matar a una persona y en la balacera, en los hechos, una bala perdida mató al niño Caleb. 3 años. Hoy, la Conferencia del Episcopado Mexicano condenó el asesinato de Caleb, también el de un párroco en Tijuana, Baja California. En un comunicado, el episcopado asegura que estos asesinatos causan alarma y que con esto, textual, queda demostrado que se están rebasando todos los límites de la violencia, todos los límites de la violencia. El episcopado llama a todos a deponer las armas y a acabar con toda forma de violencia, pues dice, todos podemos ser constructores de la paz. Duro, muy duro comunicado de la instancia de mayor jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana. Fresnillo, Zacatecas. Otra vez, Fresnillo. Esto dijo hoy un desolado alcalde, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal. Yo les digo a todos que guardemos, si no hay resultados, a eso se está orillando, a que los ciudadanos se manifiesten, a que los ciudadanos tomen las calles, porque es mucho. Que los ciudadanos se manifiesten, que tomen las calles y con eso. Es la palabra del alcalde de Fresnillo. El gobernador de Zacatecas, que es hermano del alcalde, el gobernador David Monreal, no había publicado hasta hace unos minutos nada en redes sociales sobre el asesinato del niño Caleb. ¿En qué está? Bueno, su último tuit, también de hace unos minutos, fue sobre básquetbol. Escribió: con alegría les informo que el equipo de básquetbol Mineros de Zacatecas regresa a competir de manera profesional. El equipo traerá grandes beneficios para el deporte zacatecano. Pues ojalá, gobernador, y ojalá también haya una acción que traiga grandes beneficios en seguridad para los zacatecanos. Por lo pronto, hoy en una ceremonia privada, se veló y luego se enterró a Caleb, de acuerdo con testigos. Ayer había varias personas en la iglesia cuando comenzó la balacera, se resguardaron cuando escucharon los disparos. De acuerdo con la Fiscalía de Zacatecas, fueron 2 las personas que otra vez iban en una moto los que dispararon y mataron al niño. Dice la autoridad, pues lo de costumbre, que ya están investigando y que a través de las cámaras de seguridad los buscan y seguramente pronto darán con ellos. Por cierto, hoy es 20 de mayo y los días 20 se dan a conocer las cifras de incidencia delictiva, las cifras oficiales, las del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy, según se había anunciado en la semana, hoy se iban a dar a conocer esas cifras, como suele hacerse en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Hoy se darían a conocer los datos de abril. Sin embargo, no ocurrió así en la mañana, no se presentaron y hasta antes de que comenzara este programa, no, las cifras de abril no han sido difundidas. El martes el presidente López Obrador dijo que hoy se presentaría un avance de estas cifras, no fue así. En cambio, hoy en la mañanera el presidente López Obrador insistió en que se está haciendo un esfuerzo como nunca para enfrentar la criminalidad. Esto lo dijo en Cajeme, Sonora. ¿Cuál es ese esfuerzo? Pues el presidente sigue hablando que se reúne el Gabinete de Seguridad todas las mañanas, a las 6 de la mañana. Nunca se había visto que todos los días, de 6 a 7 de la mañana, nos reuniéramos. El presidente, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública, todos. Nunca se había visto
que se atendiera diariamente el problema de la violencia. Bien, nadie los señala, nadie los critica por falta de trabajo. Nadie ha dicho que no llevan a cabo sus reuniones, nadie los acusa de falta de dedicación. La pregunta es, ¿por qué? Pues ya pasaron prácticamente 3 años y 6 meses. La próxima semana se cumplirán 3 años y 6 meses de gobierno. Y la pregunta es, los resultados. ¿Cuándo volverá a tener tranquilidad este país? ¿Cuándo? Vamos a regresar al tema al final del programa. No fue la guerra. Cuando se llamó guerra al combate contra los grupos criminales, no dio los resultados. Parece que con los abrazos tampoco. Y hablando de seguridad y de hechos que llaman mucho la atención, lo vimos el viernes de la semana pasada, lo volvimos a ver hoy. El presidente dio su conferencia mañanera en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería, como decía hace unos momentos, en Cajeme, en Sonora. A la salida, otra vez lo estaban esperando personas, como suele ocurrir, y ahí se repitió esta imagen de los fines de semana. La gente, la semana pasada lo vimos en Apodaca, Nuevo León. El presidente, seguro, confiado, baja la ventanilla de su camioneta, la gente se acerca, algunos a entregarle documentos, otros a reclamarle, otros a gritarle, otros a apoyarlo, otros a saludarlo, pero queda esa imagen, el presidente con la ventanilla abajo, semana tras semana. Por cierto, hoy también en estos eventos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como es costumbre, ha estado acompañando al presidente López Obrador a las giras de fin de semana. Hoy estuvo en Cajeme, luego se fue a Villahermosa para participar en una jornada nacional ahí con notarios, y ya en su tierra, en Villahermosa, le preguntaron esto. Sobre las voces que lo ubican como un presidencial, Claudia Sheinbaum, ¿qué responderle? Yo estoy haciendo mi trabajo y no sigo calenturas ajenas. Yo tengo un compromiso con el presidente y en eso empeño. Se habla de un pacto entre Claudia Sheinbaum y usted para dejar fuera a Marcelo Ebrard, ¿es así? No sudo calenturas ajenas, secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien, pues a juzgar por esta imagen, ya tiene una entusiasta promotora, la ministra y ahora presidenta del Senado, Olga Sánchez. En este momento, el presidente de la República tiene ya presentado a varios precandidatos, porque no son candidatos, son precandidatos. Por supuesto que el gobernador con licencia, Adán Augusto López, pues claro que tiene muy buenas oportunidades también. Quizá era por donde se encontraban, estaban en Tabasco, estaba el secretario de Gobernación, pero pues se veía entusiasmada a la senadora Olga Sánchez en esta semana de declaraciones, de gritos, en fin. Bueno, antes de ir a otras cosas, antes de ir con la información nacional, vamos a ver esta imagen que tuvo una gran fuerza en las redes sociales, en los medios de comunicación. Están por cumplirse 3 años de la invasión rusa a Ucrania. Se está celebrando el gran festival de cine de Cannes, y ahí una mujer desnuda o semidesnuda, pintada con los colores de Ucrania, protestó así.
y se la llevaron, corrijo, bueno, más bien me corrigen, dije 3 años de la invasión rusa a Ucrania. No, el 24, principio de la próxima semana, el día 24, se cumplen 3 meses de esa invasión que comenzó el 24 de febrero. Bueno. Anoche dimos cuenta detallada de esa sesión larguísima de 23 horas, una audiencia donde un juez de control, el controvertido juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, declaró la invalidez del proceso que la Fiscalía General de la República armó contra los abogados Juan Araujo, César González, Isaac Pérez y contra el asesor financiero David Gómez Arnau. La Fiscalía acusó a estas 4 personas de formar parte de una red de abogados, supuestamente a cobijo del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, que trataron, al menos por eso estaban acusados, de extorsionar a otro abogado que está en la cárcel desde hace tiempo, al abogado Juan Collado. Bueno, el juez de control, juez Delgadillo Padierna, fue muy duro contra los representantes de la Fiscalía. Obtuvimos el audio de cómo al final echó abajo el caso. Se imputó a César Omar, Juan Antonio, Isaac y David en contubernio con Julio Scherer, quien no fue citado a esta audiencia. Se le imputó ficticiamente una serie de hechos que presuntamente cometió a través de los hoy imputados. Entonces, hubo una imputación deficiente, porque abancaron a personas que no se pidió citar a audiencia o que pudieran acudir a defenderse. Esto es, se transgredió su derecho a una defensa. Queda claro que la propia Fiscalía, con el fin de sostener su hipótesis ajenas a la realidad, afirmó falsedades. El Ministerio Público, al solicitar la vinculación a proceso, omitió dolosamente este órgano jurisdiccional, que la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación derivó de una solicitud de Juan Ramón Collado Moselo de acuerdo reparatorio, a cambio de denunciar a los hoy imputados. Pero la fiscal se limitó a decir textualmente que no hay problema, porque él continuó declarando. Pero aquí le informo, fiscal, que sí hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos detenido a ver el árbol y no vimos el bosque que ustedes crearon de irregularidades. Existe un dicho que prevé: el Ministerio Público es el rector de la investigación. Si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado. Acusó de perversa la actuación de la Fiscalía General de la República. Por la mañana hablamos con 2 de los abogados acusados, de estos abogados acusados por la Fiscalía General de la República. Ellos hoy, según determinó el juez, hoy están libres de cualquier responsabilidad, no hay nada que imputarles. El abogado César Omar González. Mi teoría sería que el fiscal está construyendo casos, incluido este, y está fabricando casos para perseguir, golpear o enjuiciar, no lo sé, al exconsejero jurídico Julio Scherer. En ese contexto, pues está persiguiendo, para tratar de golpearlo a él, a quienes él considera, como dicen, ¿no?, los abogados de Scherer o los amigos de Scherer. Nosotros no somos los abogados de Scherer, ni los abogados que hacían el trabajo sucio de Scherer. O sea, lo niego y lo niego categóricamente, de ninguna forma. Entonces, yo creo que nosotros nos interpusimos por el camino del fiscal para tratar de perseguir a Julio Scherer y ahí nos tocó que nos fabricaran este caso. Tuvimos un juez técnico, un juez duro, pero un juez también valiente y apegado a derecho. Con la audiencia de ayer demostraron que hay independencia y hay instituciones confiables en el Estado mexicano. Estamos analizando las acciones legales que vamos a emprender. Aún no lo tenemos claro, pero estamos analizándolas y probablemente acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Probablemente. Estamos analizando las opciones legales que sean idóneas para defendernos de este ataque. Otro de los abogados acusados, Juan Araujo, pidió la destitución del fiscal general de la República, Alejandro Gertz.
Así como en el caso Florence Cassés, el juez invoca el efecto corruptor del Ministerio Público. Entonces, yo creo que el juez, el fiscal y el fiscal general y Juan Ramos deberían leer primero la resolución, ver el audio y después tomar la decisión que quieran tomar. Estoy seguro que su resolución va a ser sostenida en el Poder Judicial Federal y estoy seguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso por la violación a derechos humanos. Las últimas consecuencias, repítenos, son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y espero que la destitución del fiscal. Nos acusaron de haberle intervenido las líneas al fiscal. Lo señalan en el expediente, Ciro, que nosotros intervenimos las líneas del fiscal. Es así como, de verdad, es el derecho penal del enemigo en un estado como el nuestro. Eso es lo que es intolerable y lo que nos puede normalizar. Hablamos también con el fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República, quien encabezó ayer la acusación, el fiscal Manuel Granados. Dice que este caso, el caso de los abogados de Julio Scherer, no está cerrado. Hay ánimos exacerbados, pero en ningún momento hubo una expresión por parte de su servidor que fuera a ser ofensiva, denostativa o algo similar. De quien sí fue esa actitud fue de quien resolvió la audiencia. Él sí utilizó ciertos calificativos que tienden a demeritar la función ministerial. Pero quizá la cereza del pastel fue cuando llamó perverso. Eso sí, con el respeto que me merece su señoría, no lo acepto, porque ni yo ni ninguna de las personas que formamos el equipo de la Fiscalía nos podemos conducir con esos estándares a los cuales hizo referencia. Más bien parecía él, al momento de estar resolviendo, que estaba actuando como un defensor, no como una parte imparcial, sino como una parte que estaba defendiendo a una persona que además ni siquiera estaba siendo imputada. O sea, el nombre de esta persona sí existió, se tuvo que incorporar como parte de los registros de investigación vía dato de prueba porque forma parte de los hechos, pero nunca se le formuló imputación. Y sin embargo, hubo una defensa a ultranza por parte del juez de esta figura, lo cual también nos resulta de sobremanera sorprendente. Ahí la historia, la fiscalía, nos dijo el fiscal, no toman esto como una derrota, es una primera instancia. Nos confirmó que el lunes van a impugnar la resolución de ayer del juez, que además en los próximos días van a darle vista al Consejo de la Judicatura sobre la actuación del juez y que además están preparando una carpeta para investigar por qué el juez Delgadillo Padierna actuó como actuó ayer, tomó la decisión que tomó ayer. Bueno, y en otra de las historias de la semana, y esta viene desde la semana anterior, esto que si México va a la Cumbre de las Américas, que ya va a ser en la finales, el 6 de junio, el presidente López Obrador dijo que el lunes o el martes espera la respuesta del gobierno de Estados Unidos a la petición que él hizo, el presidente López Obrador, para que invite a todos los países a esta Cumbre de las Américas. De lo contrario, repitió el presidente López Obrador, ir a una delegación mexicana, pero él no. Hoy habló sobre el tema el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. La esperanza de nosotros es que sí vaya a México, ¿no? Y sí va a ir México. Porque ya el secretario, el canciller Ebrard y el equipo, ellos van a ir. En la manera que se trabaje con el presidente López Obrador, con mucho respeto, ojalá que sí vayan. Pero ese es algo que están discutiendo. Pues entonces hasta lunes, martes, el suspenso de si van a invitar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Por lo pronto ya una figura relevante en la política de Estados Unidos, el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, republicano, alguna vez precandidato a la presidencia por el Partido Republicano. Él puso un tuit y dice que sí, que él sabe que van a invitar a Cuba. Tuiteó, Biden va a invitar al régimen de Cuba a la Cumbre
de las Américas. Bueno, por cierto, esta semana vimos que la migración ilegal a Estados Unidos sigue en aumento. Más de 230,000 migrantes fueron detenidos en abril. Ante estas cifras y porque se esperaba un gran aumento de migrantes con un cambio legal en Estados Unidos a partir de lunes, ante eso, el gobernador de Texas, Greg Abbott, mandó una vez más un mensaje severo. Mandó este mensaje. Pero estaba desinformado el señor Abbott. ¿Podemos volver a ver lo que dijo y además la dureza con lo que habla? ¿O dio muy temprano esta entrevista o no le pasaron tarjetas? A ver, otra vez el gobernador de Texas. ¿No le dijeron que ya no va a ser el lunes, Claudia? Buenas noches. Al parecer no le dijeron, Ciro, buenas noches. Y estas declaraciones que veíamos en la pantalla se deben precisamente a esto que comentas, ¿no? Que el próximo lunes se iba a quedar sin efectos el título 42. Esta política implementada por Donald Trump en pandemia que permite expulsar a los migrantes de manera expedita a México. Es decir, sin ningún proceso de por medio. Como se iba a acabar el plazo vigente de esta medida, se esperaba un aumento en los niveles de migración, pero hoy un juez federal de Luisiana le ordenó al gobierno de Estados Unidos mantener la aplicación del llamado Título 42. Por lo pronto, lo que sí está claro es que el lunes el gobierno de Estados Unidos va a continuar expulsando de manera inmediata a los migrantes que hoy se encuentran detenidos. No sabía el gobernador de Texas. No le pasaron el dato. Y es que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia sí estaban enterados. Respondieron que van a apelar la decisión del juez. Como ejemplo del uso de este llamado Título 42, vamos a ver estas cifras. Decíamos que Estados Unidos detuvo en abril a 234,000 migrantes. De acuerdo con la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, 96,000 de ellos fueron expulsados de manera expedita a México bajo este título, bajo el famoso Título 42. Es decir, con esta disposición legal aún vigente, los migrantes la van a tener poco más complicada de lo que ya la tenían para cruzar a la frontera con Estados Unidos. Lo cierto es que a muchos de ellos que ya están en México, pues parece no importarles si se mantiene o se levanta el Título 42. Hoy seguimos viendo estas imágenes, grupos con más de 100 migrantes que cruzaron el río Bravo desde Piedras Negras, Coahuila, como lo vemos en pantalla, para entregarse en Eagle Pass, Texas. En este sector, en el del río, la patrulla fronteriza detuvo aproximadamente a 1,500 migrantes por día durante la última semana. Bueno, de darse el fallo, aseguran las autoridades, podrían haber manifestaciones, por lo que van a vigilar tanto bancos como comercios. Ahora, ¿prohibir o regular la distribución y venta de los cigarros electrónicos? Esa es la pregunta hoy en día, luego de que la COFEPRIS declarara una alerta sanitaria máxima por los riesgos que representa para la salud los vapeadores en todas sus modalidades, los famosos cigarros electrónicos. Hicimos un recorrido por el centro de la Ciudad de México, por Condesa, La Roma, Coyoacán, para saber qué opinaban, y esto fue lo que encontramos. Desconcertados. Así nos aseguran se sienten los vendedores de cigarros electrónicos en algunos puntos de la Ciudad de México, luego de la alerta sanitaria que lanzó la COFEPRIS por los riesgos de salud implicados en su uso al detectarse sustancias cancerígenas. Pero sí les van a seguir, ¿verdad? Distribuyendo. Sí, esos equipos no, como los vendemos nos vuelven a traer. Ok, perfecto. ¿No les han venido a verificar? Sí, cuando viene la verificación. ¿Tienen permisos? No, creo que no. ¿Pero no les han dicho nada? No, todavía no nos dicen nada. Ah, qué bueno. Hoy los cigarros electrónicos se venden de manera más reservada. Las máquinas expendedoras que se encontraban en plazas comerciales, restaurantes o vinaterías, a las que cualquiera podía tener acceso, incluidos menores de edad, han sido retiradas, por lo menos en los puntos del recorrido que hoy hicimos y que habíamos identificado meses atrás. Pero sí compran muchos chavos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si son menores se les pide su credencial. Ah, ya. ¿Y no has tenido problemas por todo esto de la COFEPRIS y esto? ¿No te han venido a ver? ¿No verifican? Aquí viene el COFEPRIS. ¿Sí han venido? Mientras estamos regulados, no. Los comerciantes saben que hoy se puede vender con tranquilidad solo con un amparo. De 800 que ha promovido la organización México y el Mundo Vapeando, han ganado solo 100. Esto, para ellos, nos aseguran, contribuye a un mayor descontrol y al mercado negro.
existen personas que están comercializando con amparos, existen otros empresarios que tienen amparos en contra de los decretos presidenciales que prohibían la importación y exportación. En pocas palabras, en el mercado hay gente que con amparos puede comercializar, puede importar, y hay otros que están comercializando sin tener ningún amparo ni para un lado ni para el otro. Existe el mercado negro. Y entonces tenemos un mercado grisáceo. Un mercado estimado de 1.5 millones de personas, según esta organización, y que legisladores federales que buscan imponer impuestos a este producto han estimado en 964,000 consumidores. Ese es el tamaño de lo que hoy sigue sin tener una definición por parte de las autoridades. ¿Regular o prohibir? Esa es la pregunta. La única forma en que esto se va a resolver, con una ley que diga en qué condiciones se deben de vender, que paren con todos esos procedimientos de verificación que están haciendo a las tiendas, que además los están haciendo a manera de pesquisa, de manera totalmente ilegal. Entonces la pregunta es, ¿quién miente? Si los vendedores que aseguran tener estos permisos o las autoridades que prohíben pero no aplican la ley. Y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Al parecer no va a pasar nada. Lo que sí sabemos es lo que veíamos en pantalla, Ciro. Se venden por todos lados, sin regulación alguna. No tienen idea, además, de qué tipo de permisos necesitan. Solo me dicen, este es el negocio, no lo vamos a dejar. Es lo que nos da el sustento para llegar a casa con algo de recurso para mi familia. No va a pasar nada. Vamos a esperar. No va a pasar nada. Estoy segura que no va a pasar nada. Clásica, no va a pasar nada. Veremos qué dice la COFEPRIS y cómo avanza este tema. Pero en otras cosas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental en el Valle de México por altos niveles de ozono en zonas como Coajimalpa, en Santa Fe, como Santa Fe en Coajimalpa, perdón. Mañana se va a aplicar el Hoy No Circula. De 5 de la mañana a 10 de la noche. No podrán circular los automóviles con engomado amarillo, con terminación de placas 5 y 6, aunque tengan holograma 0 y 00. Eso es importante, lo tengan en cuenta, porque tampoco van a circular autos con holograma 1 y 2. Mañana a las 10 de la mañana la Comisión Ambiental actualizará la información sobre los niveles de contaminación, aunque aseguran que no se prevén buenas condiciones para que se despeje el ozono en el ambiente. Es la tercera, cuarta, quinta contingencia. ¿Cuántas van? Y las que faltan. Las últimas, las de hace 2 semanas, terminaron porque, como decían antes, el dios Tlaloc fue generoso con la ciudad. Esperemos que esta vez vuelva a ser igual de generoso. Nada está funcionando. No. Si no llueve, contingencia. Y seguramente después de esta vendrá una muy pronto, Ciro. En la cobertura rumbo a las elecciones, la alianza de PRI, PAN y PRD se juega muchísimo en la elección de gobernador en Hidalgo. Ahí tenían grandes expectativas, grandes esperanzas. Llevaron a una candidata fuerte, a una política reconocida, secretaria general del PRI, Carolina Vigiano. Las encuestas no han sido muy favorables, al menos las últimas que se han dado a conocer, pero los de la Alianza Va por México, PRI, PAN y PRD, confían en que pueden ganar y seguir gobernando el estado de Hidalgo, pese a que muchos aseguran, o algunas personas aseguran, que hay un acuerdo ahí ya con el actual gobierno, el gobierno es del PRI, pero que hay un acuerdo con Morena para que Morena gane sin ningún problema la elección de gobernador de Hidalgo. Con banderas y apapachos azules y amarillos, los priistas que antes pintaron de rojo las contiendas y que aquí llevan gobernando 93 años, hoy, de la mano del PAN y del PRD, esperan que la única alternancia en Hidalgo sea la de género. Ya estamos cerca de tener a nuestra primer mujer gobernadora, después de 152 años que han gobernado hombres nuestro estado. En el experimento electoral de un PRI que este 5 de junio se juega su resto, la contienda no escapa a las sospechas del primor.
que la candidata secretaria general de los priistas busca disipar. Anoche platicaba con el gobernador sobre varias cosas, ya me puse de acuerdo con Omar Fayad. Es un compañero que es priista, está echado para adelante con nosotros. Es un compañero que sabe que Morena es un desastre, que sabe que Morena no sabe gobernar. Si alguien lo sabe, son los gobernadores. Saben que son un desastre para la salud, que son un desastre para la seguridad. Es una pelea entre priistas, los que se fueron a la 4T con el abanderado de Morena y los que se aliaron a sus opositores de otros tiempos y que dentro de 3 domingos se darán un quién vive en su capacidad de movilización, entusiasmo y suma de voluntades. Mientras se despeja la duda entre los priistas, los panistas se hacen cargo de los refuerzos y llaman a sus seguidores a olvidar disputas del pasado. Aquí mero, aquí mismo, de aquí nace el triunfo y de aquí nace la victoria de la próxima gobernadora de este maravilloso y bendito estado que es Hidalgo, Carolina Villano. Con críticas al gobierno federal y reconocimientos al estatal del PRI, la candidata pide el voto entre barbacoa, encuentros de ejidatarios, mítines con la multicolor militancia de la coalición opositora y cabalgatas que asegura ir ganando. Porque tenemos amor por este estado y el amor es mucho más poderoso que el resentimiento que ellos tienen, que el odio que ellos tienen. Y es que en la campaña de Caro Vigiano, el PRI quiere retener su semillero electoral y con este, la oposición ensaya sus alcances para 2024, convirtiendo a Hidalgo en prueba de exitosa o fallida convivencia, una obligatoria estación para que sobreviva el ánimo de esa apuesta llamada Va por México. Yo les pido que no bajen la guardia, que panistas, priistas y perredistas cierren filas. La unidad nos va a dar la fuerza. Ganas parece que le están poniendo, cuando menos, el diputado Santiago Krill. Se juega mucho la coalición en Hidalgo. El lunes estaremos en Durango. Y Rusia aseguró que ya tiene el control completo de Mariupol, incluyendo la planta de acero que sirvió de refugio para estos militares y civiles ucranianos que permanecieron ahí por más de 80 días durante la invasión. Hoy se entregaron los últimos soldados que permanecían en la planta. El gobierno ruso informó que son más de 2.400 militares ucranianos quienes se rindieron en la última semana. Para Rusia, esto significa la liberación de Mariupol. Mientras que el ejército ruso atacó con un misil a Casa de la Cultura en la región de Kharkov. El gobierno ucraniano difundió estas imágenes del momento, un ataque que además destruyó el edificio y dejó 6 muertos. Por cierto que en unas horas Rusia va a dejar de suministrar gas a Finlandia debido a que este país se niega a pagar en rublos como exige el Kremlin. Ya son 3 países a los que Rusia les corta el suministro: Polonia, Bulgaria y ahora Finlandia. Buen fin, Claudia. Igualmente, gracias, Ciro. gracias, Buenas noches. gracias. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con David Páramo. Volvemos. Ya vámonos, David. Ya se acaba vámonos. la semana. Es Remátala, viernes, David. es viernes A ver, y no voy a velocidad. echar mucho rollo. Bueno. Nada más voy a decir algunas cosas Venga, puntuales. venga. Ya comenzaron los analistas a decir que la estanflación, que no sé qué, que no sé cuántos. Déjenle de poner etiquetas absolutamente a todos. Si la economía crece 0.6%, ¿está detenida? Pues no está detenida. Creció muy poquito. Entonces, es como en el fútbol, cuando se ponen, fue una goliza de 2-0 o fue una goliza de 4-0. No importa, el resultado es el mismo. Hoy los analistas consultados por Citibanamex dijeron que la economía crecerá entre 1.2 y 2.3%. Poquito. Poquito. Pero crecerá. Pero crecerá.
O sea, y 1.2 ya es verdaderamente grave. Con ese 2.3% se consolidaría que durante toda la administración o los 4 primeros años de este gobierno, la economía no crece en promedio anual. Si es que llega a crecer 2.3 en este año. Y ni aún así se alcanza un número positivo en el promedio anual. Segunda, que los analistas, como ya vieron al padre del análisis superior, como ya se dieron cuenta de lo que dijo, ¿te acuerdas cuando se dio a conocer la decisión de política monetaria de Banco de México? Y yo te dije, van a llegar hasta 8.50 la tasa de referencia. Bueno, como ya los analistas se dieron cuenta, como esos 36 consultados, dijeron exactamente lo mismo que el padre del análisis superior. ¡Órales! Es decir, van a seguir subiendo las tasas de interés hasta llegar, algunos dicen que 8.75, yo no la veo tan lejos, pero estamos viendo una economía que no se va a mover, que va a tener un comportamiento pues más triste que los que tenía en la época neoliberal, pero estará en los números negros durante este año. Y para el siguiente tampoco se esperan grandes maravillas, ¿eh? Bueno. Se espera que se crezca al 2.5 o así. ¿Te perdonamos el remate por viernes? Sí, ya vámonos Ya vámonos. A celebrar el Día del Psicólogo, a lo que sea. Buenas noches. Bueno, y nosotros hacemos una pausa y al regresar una pregunta para el gobierno del presidente López Obrador, para los diputados, para los jueces, para el Ministerio Público, para la sociedad y para ustedes. ¿Cuál es la salida en el tema de la violencia? ¿México puede seguir así? Volvemos con eso. Se fue otra semana, está por terminar otro mes y la tranquilidad no llega a México, no llega. Culpar a este o al anterior del anterior gobierno a estas alturas, mayo de 2022, no tiene sentido. La pregunta esta noche, después de ver cómo mataron a un niño de 3 años en una balacera en una iglesia de Fresnillo, Zacatecas. La pregunta es, ¿cuál es la salida? No fue la guerra, tampoco son los abrazos. ¿Cuál es la salida? ¿O nos tendremos que acostumbrar a vivir 100 años en esta situación? 100 años en lo que se atacan las causas de la violencia. Ya pasó mucho tiempo, ya murió y sufrió mucha gente. De ahí la pregunta a la sociedad, a ustedes, al gobierno, a los jueces, a los ministerios públicos, a los legisladores. ¿Cuál es la salida? La salida para que los criminales no sigan ganando terreno. Buen fin de semana. Gracias.